La virtud central a cultivar en el camino de la unidad es la empatía, pero no solo como actitud cotidiana de amabilidad hacia las personas, sino también reconociendo y comprendiendo las distintas sabidurías que existen a nuestro alrededor. Mirar el mundo a través de una perspectiva más amplia nos aleja de posturas rígidas e inquisitoriales, permitiéndonos conocer de mejor forma el espíritu humano y por ende a nosotros mismos. Por eso te invito a Caminos. If the general picture, however, of a Big Bang followed by an expanding universe is correct, what happened before that? Was the universe devoid of all matter and then the matter suddenly, somehow created? How did that happen? In many cultures, the customary answer is that a god or gods created the universe out of nothing. But if we wish to pursue this question courageously, we must, of course, ask the next question. Where did God come from? If we decide that this is an unanswerable question, why not save a step and conclude that the origin of the universe is... ¿Qué sé yo?, se preguntó Montaigne por allá en el siglo XVI, abriendo un mundo nuevo frente a las verdades consideradas absolutas. Es la postura crítica y analítica del escepticismo que no solo se funda con el desarrollo de la ciencia moderna, sino que ha encontrado antecedentes en la antigua India, Grecia y China. Para explorar este camino nos encontramos con Cristian Sánchez, uno de los fundadores de la Asociación Escéptica de Chile, agradeciéndote este recibimiento en tu casa. Muchas gracias, Javier, por la entrevista. Bueno, el escepticismo es una corriente filosófica que tiene a su base la duda. La duda como un derecho que todo ser humano tiene para poder, digamos, manifestarse en aquellas afirmaciones o representaciones de la realidad que se tienden a fundar como únicas e irreductibles. La duda tú la puedes encontrar desde los primeros filósofos, finalmente el movimiento escéptico filosófico con Pirrón, por ejemplo, de Elis, en la escuela de Toribio, que se conoce, o lo que fue Sexto Empírico también, que manifestó también ciertas connotaciones con respecto a la duda. Que tenía la idea, estos filósofos, fíjate, a la base de que no podíamos ser totalmente objetivos. Esa es la postura de ellos inicialmente. En el sentido de que nada puede ser objetivo, por lo tanto, nada puede ser afirmado como una realidad absoluta. Esa era su postura conceptual de ese primer momento. Entonces, como no había una postura absoluta sobre ningún tipo de cosa, yo no podía hacer juicios, por tanto, absolutos. Entonces podríamos considerar que estas primeras corrientes filosóficas planteaban de que al no existir una realidad objetiva, por lo tanto los juicios de realidad eran netamente subjetivos. Y ante eso entonces lo único que quedaba era la opinión. Un escéptico en esa connotación solo podía dar opiniones sobre lo que eran las cosas y no juicios de realidad sobre lo que eran realmente las cosas. De hecho se cuenta la anécdota también que Pirrón, uno de los fundadores de este escepticismo filosófico, llegó a cortarse las cuerdas vocales, ¿no? Dado que no podía emitir juicio entonces sobre las cosas y opiniones. Eso sería en términos más bien de la Grecia clásica, pero el escepticismo que promovemos nosotros en la actualidad, un escepticismo más bien moderno y situado en lo que son las corrientes de la Ilustración en adelante, todo el aporte de lo que fue el empirismo de Bacon, todo lo que fue el aporte de David Hume con el naturalismo, y todo lo que fue el Renacimiento con Descartes, y todo lo que fue finalmente estas ideas que se tomaron de la Ilustración, es lo que podríamos consolidar y entender como lo que fue el escepticismo moderno. Un escepticismo moderno que se basa principalmente en lo que son las nociones de la ciencia, principalmente, todos los aportes que nos entrega la metodología científica para conocer y acercarnos a la realidad de una manera más bien colaborativa, integrativa, y con una seria tendencia a lo que es el principio de refutación, es que uno va entendiendo el escepticismo actual como ese, ¿no? Y el escepticismo que nosotros promovemos en la asociación, un escepticismo científico, es decir, basado en toda aquella evidencia que puede ser presentada y contrastadas con la realidad en un estudio serio y sistemático a lo largo del tiempo. Ese podría decirte yo que es el escepticismo que nosotros hemos promovido a lo largo de estos 5 años en la asociación, y el escepticismo que podríamos ver en la mayoría
de aquellos sistemas de creencias que se quieran considerar, podríamos decirlo así entre comillas, como escépticos, aunque el escepticismo no es un sistema de creencias, pero para que se vaya entendiendo un poquito más calidamente. Entonces, ante ese punto, podríamos ver de que la humanidad siempre ha tenido dudas, siempre hemos dudado de todo lo que nos rodea, solo que la sistematización de esa duda y el trabajo de esa duda podríamos decir en un todo metódico, adviene con esto el escepticismo científico. Porque fíjate que todos somos escépticos de una u otra manera sobre cualquier cosa. Por ejemplo, si tú te tienes que comprar, qué sé yo, un auto, un automóvil, lo más probable es que cuando lo vas a comprar, lo primero que vas a hacer es pedir alguna certificación de ese automóvil. Su permiso, su circulación, si está al día, si, qué sé yo, tiene algún choque o alguna cosa por el estilo, vas a verificar el motor y vas a hacer una serie de análisis con respecto a aquello que te están vendiendo, con el fin de entender si aquello que te estás a punto de comprar está del todo correcto, funciona como dice que funciona y se cumple con aquella afirmación del vendedor. Sin embargo, cuando lo compras, después te lo llevas a tu casa y puedes contarle a tus familiares y a toda la gente que acaba de hacer esta compra y no dices que fuiste escéptico, por el contrario, hiciste una buena o mala compra dependiendo de esa impresión que tú tengas en el tiempo. El problema es que ese nivel de escepticismo que, insisto, todos los seres tenemos en la sociedad, no se aplica a otros sistemas de creencias, como por ejemplo las creencias del mundo de lo mágico, las creencias en la astrología, en aquella idea que consigna de que todo nuestro destino humano está, digamos, plasmado o está, digamos, ligado a un principio que tiene correlación con las estrellas, por ejemplo, con las constelaciones de las estrellas. Ahí no dudamos y creemos a ciencia cierta lo que nos dicen los astros y aquello que nos dicen los astrólogos. Tampoco cuando se hacen afirmaciones con respecto a temas de salud. Alguien dice por ahí que tiene la panacea y cura contra el cáncer, por ejemplo, o que las vacunas producen autismo, o que nos producen algún tipo de enfermedad. Ante esas afirmaciones que son de carácter tremendamente irracional con respecto a lo que es el conocimiento científico, no planteamos muchas dudas. Al contrario, tendemos a creerlas. Es como si existiera una especie de facilitación psíquica, una especie de tendencia natural a la creencia sin ningún tipo de duda o refutación. Y eso es algo que los escépticos luchamos y tratamos de hacer entender a la sociedad moderna. No podemos llegar y afirmar a ciencia cierta cualquier cosa como válida porque simplemente alguien lo dice, o porque simplemente esta persona que lo dice goza algún título universitario, algún tipo de presencia mediática en televisión. Hoy por hoy la televisión se ha transformado en el agente educador de la sociedad, en el agente educador de las masas. Todo el conocimiento que las personas adscriben naturalmente en la vida adviene de lo que ve en la televisión. Es por eso que tenemos una serie de personajes que populan desde los matinales, en las mañanas, hablándonos de ciertas cosas, hasta en las noches, los grandes estelares, contándonos otras tantas, que contradicen totalmente a todo lo que es el conocimiento de la ciencia, y el conocimiento del método de la educación actualmente de esos conocimientos. Es por lo tanto un gran problema social que pretendemos solucionar en base al conocimiento, como te digo, y al uso de esta actitud escéptica ante la vida. Que es solo eso, insisto, una actitud escéptica ante la vida, una actitud de duda, de defender tu derecho a dudar de aquellas cosas que se expresan, y no por el contrario una imposición de una ideología por sobre otra. Al contrario, lo que menos hay en el escepticismo que promueve el libre pensamiento sería la expresión de una cualidad dogmática en su postura o en su doctrina. Al contrario, te puedes llegar con eso al negacionismo. La gran diferencia radicaría en que el escéptico, por ejemplo, se hace cargo de la duda y cuando se presentan evidencias que contradicen sus propias creencias del estado actual de las cosas, del estado del arte actual del conocimiento, cambia de opinión. El negacionismo, por el contrario, porque siempre el escéptico se le acusa de ser un negacionista, plantea la negación de la evidencia, y eso es algo que el escepticismo actual y moderno que nosotros promovemos no aplica, digamos. Por eso es distinto negacionismo con escepticismo. En los tiempos actuales
ser escéptico es la postura más segura que tú puedes tener ante la vida y ante la serie de acontecimientos que se nos están presentando cotidianamente. Hoy por hoy, que nos consideramos una sociedad de la información, hemos visto cómo ha ocurrido un fenómeno de saturación de la información. Esto es muy entretenido verlo a nivel sociológico, porque si tú te pones a pensar, por ejemplo, que los primeros intentos que tuvo la radio, cuando empezó a extenderse a nivel mundial desde Marconi en adelante, uno de sus fundamentos esenciales era que iba a tener esta capacidad educativa de las personas, esta capacidad de conectarnos unos con otros y poder, a través de esta nueva, digamos, elemento, digamos, auditivo, ser capaces de aprender sobre algunas cosas que nos podían enseñar. Posteriormente, con el inicio de la televisión, ocurre exactamente lo mismo. Empieza a aparecer una televisión que tenía dentro de sus temáticas fundamentales o fundacionales la idea de tener esta capacidad de educar a la gente, de enseñar, de poder transmitir valores, de transmitir conocimiento. Y posteriormente con el Internet ocurrió casi lo mismo, es decir, que tener una sociedad conectada o interconectada era justamente la esencia de lo que sería el éxito de una sociedad contemporánea. Lamentablemente tengo que decir que ninguna de esas tres premisas fundamentales ha sido llevada a la cabalidad como se propuso en un instante, porque hoy por hoy ni la televisión, ni la radio, ni las redes sociales educan a las personas. Bueno, y por el contrario, estamos atendiendo últimamente a lo que se podría considerar una saturación de la información. Nos llega información por todos lados y no tenemos ningún tipo de capacidad crítica para contrastarla. Es en ese contexto, por tanto, que surge esta idea de que ser escéptico te entrega una ventaja ante esta información. Porque un escéptico lo que haría sería dudar de la información y verificarla. Y eso es una actitud tremendamente sana y útil de hacer. Porque no toda la información que está en Internet disponible, y no todos los grandes personajes que aparecen en pantalla, ni todos los que aparecen en la radio, te dicen exactamente a veces lo que es la verdad de las cosas. Por lo tanto, uno tiene que buscar la información, dudarla, contrastarla. Si no eres escéptico, entonces eres una persona crédula, que te vas a creer a buenas de primera cualquier información que se presente como cierta y vas a elaborar tu sistema de conducta o tus decisiones en torno a aquello que se está diciendo. El problema radica principalmente en que si esa información que te está llegando es falsa, vas a tener eventualmente soluciones y conductas que se van a basar en una falsedad. Por lo tanto, tu actitud ante la vida va a ser ante una actitud falsa, porque vas a basarte en información que es sesgada, que no es real, que no está, digamos, plasmada por la evidencia. Y por esa razón, el escepticismo te plantearía una cierta ventaja con respecto a esas afirmaciones. Llegar y creer a buena de primera esto que se nos presenta, sobre todo en las redes sociales actualmente, un tremendo despropósito, porque hoy por hoy cualquier persona tiene la posibilidad de acceder a este canal de difusión masivo y exponer y expresar cualquier cosa, cualquier idea, cualquier ideología, cualquier situación que pueda pensar en forma particular sobre algún fenómeno. El problema es que, dado eso, cualquiera entonces puede expresar cualquier cosa, y es ahí donde caemos a sistemas de creencias que a veces contradicen lo que es la democratización de las personas, lo que son los principios de la unidad familiar, los principios que tienen que ver con una sana convivencia y una serie de factores que, si tú te vas mirando por ahí, te das cuenta que caemos en esta ideología que, en vez de unir a las personas, nos alejan unas de otras. Las creencias religiosas, las creencias ideológicas, las creencias políticas y todas esas cosas son expresadas hoy en las redes sociales, en la televisión y en la radio, sin ningún tipo de contrastación. Es por eso que elevar un pensamiento crítico, elevar un poquito de duda y escepticismo ante estas cosas, te harían tener cierto análisis un poquito más profundo de aquellas afirmaciones que se presentan como reales, y podríamos con eso entonces poder elaborarlas de mejor manera para tomar mejores decisiones que nos ayuden a nosotros en el plano de la vida personal. Si esas decisiones, por ejemplo, esas afirmaciones que tú ves en pantalla tienen relación con, qué sé yo, con temas de salud, tenemos el famoso caso Steve Jobs, por ejemplo, que en pro de una medicina alternativa dejó un tratamiento médico tradicional, o si te le pones atención a todos estos son los movimientos antivacunas que aparecen en la televisión y las promueven en algunas redes sociales, donde se dice que ciertas vacunas producirían el autismo en las personas, cosa que es totalmente falsa y totalmente
lejano a lo que es la realidad de las vacunas y sus principios como el timerosal, el mercurio que usa, y que la gente desconoce, por ejemplo, que toda esa historia se basa en las percepciones que tuvo una señorita, conejita del Playboy, esposa de Jim Carrey, que al tener lamentablemente un hijo con autismo propuso esta idea entonces y esta correlación de que el autismo tenía relación con las vacunas, porque ella hizo una cosa que viene de la ciencia que es muy entretenida, pero que mal entendida produce esta dificultad. Unir dos puntos o que tengan relación dos puntos unos con otros no significa que eso sea una causación, o sea que venga una asociación de fenómenos no significa que tenga una causa única. Es decir, de que se produzca después de poner la vacuna autismo no es una correlación. No, lo que te quiero decir es que una correlación no es una causalidad. No es que esto tenga que ver con esto. Generalmente niños no vacunados, o podríamos poner ese ejemplo, pueden también desarrollar el autismo dado que esa condición del desarrollo se ocasiona justamente en la edad en que los niños empiezan a tener las vacunas. Por lo tanto, ella correlacionó esos términos y desarrolló un movimiento antivacunas a nivel mundial que hoy por hoy también está en Chile y que también hay grandes promotores de eso, tratando con esa idea equivocada, digamos, porque si no se analiza, traemos una idea equivocada, se empieza a promover incluso la no vacunación y el resurgimiento de algunas enfermedades que ya tenemos totalmente erradicadas, el sarampión, la rubiola, por ejemplo, las paperas, cosas por el estilo. Entonces, desde ese punto de vista podríamos decir que ser escéptico hoy por hoy es mucho más útil, es mucho más efectivo y te ayuda a tomar mejores decisiones y soluciones ante la vida. Bueno, el método científico es una serie de procedimientos y una serie de sistematización del conocimiento que se usa para ir entendiendo un poquito la realidad que en el mundo de la ciencia existe, más allá de los ojos, que está fuera de nosotros y que hay que investigar. Basado en esa premisa, entonces, sería una serie de modelos y de construcciones que se van haciendo en cuanto a hipótesis y teorías para ir entendiendo la realidad. Ahora, ¿qué hace que este método sea más efectivo que otro método de conocimiento? Porque la verdad que el conocer es una actitud libre del ser humano y podemos conocer muchas cosas de diferentes maneras. Pero cuando hablamos de ciencia y cuando queremos sistematizar un conocimiento, nos hemos dado cuenta a lo largo de la historia de la evolución humana que el sistematizar procesos y poder entenderlos de una manera integrada, con mecanismos de control que te permitan establecer hipótesis que pueden ser después refutadas, es decir, principios que son verificables no solo por ti, sino que también por otras personas que te rodean, por investigadores independientes, hacen que ese método vaya adquiriendo una mayor solidez y una mayor envergadura a lo largo del tiempo. Es por lo tanto que una hipótesis, por ejemplo, que es una explicación tentativa sobre alguna observación particular, empieza a convertirse en una teoría, como por ejemplo la teoría de la evolución. Esa es una idea que se planteó Darwin cuando empezó a hacer en el canal Beagles todo este recorrido a lo largo del mundo, principalmente pasó en Chile también. Empezó a pensar entonces en por qué había tanta variabilidad de las especies y llegó a esta hipótesis que posteriormente se transformó en una teoría que por lo más lleva más ya de 100 años vigente, porque lo que uno busca a través de este método es que mis ideas sean cuestionadas por el resto de las personas. No son estas afirmaciones que yo hago de manera absolutista, como diciéndome o creyéndome el dueño de la verdad, muy por el contrario, las ideas son totalmente refutables por el resto. Pero si esa idea o esa hipótesis que yo planteé, a pesar de la crítica que pueda tener los demás investigadores, se mantiene todavía vigente porque su idea principal se correlaciona con la realidad de lo observable, entonces podemos decir que estamos en presencia de una teoría que tiene una validez absoluta, como también podemos decir la teoría de la gravedad de Newton. Entonces, cuando tú vas planteando ese tipo de ideas que se transforman en teoría de manera sistemática y son, digamos, inmunes a la crítica y a las contraevidencias, te vas dando cuenta que esa idea adquiere un cuerpo teórico un poquito más sostenible y sostenible en el tiempo. Ahora, ¿por qué es importante? Porque gracias a esa idea y esas teorías que vamos avanzando en el mundo. Por ejemplo, todo lo que son los avances de la biología actual, de la biología celular, todos los avances que son en lo que es la taxonomía de los animales, se basa en las teorías de la evolución y eso nos ha permitido poder incluso hacer predicciones futuras sobre algunas cosas. Te demuestra la importancia de la teoría. Si te demuestras también de que la teoría, la tercera ley universal de Newton, por ejemplo, no ha ayudado a lanzar los cohetes a la Luna y no ha ayudado a desarrollar todo lo que fue la carrera espacial.
y nos permitirían en el futuro poder llegar a Marte quizás o a algún otro lugar, te das cuenta que esas teorías tienen una correlación con la realidad y por lo tanto son útiles y nos sirven. Esa es la diferencia del conocimiento que se obtiene a través de esta metodología científica. Es una metodología que no solo está en las grandes mentes de los científicos. Cualquiera de nosotros que quiera desarrollar una idea y que quiera investigarla a través de este método, lo puede hacer. El método no es facultativo de solo algunas personas privilegiadas que acceden a este conocimiento. Muy por el contrario, es un método, es como una receta de cocina que cualquiera de ustedes podría tomar y aplicar en su vida diaria para conocer algo. Y si así lo hiciera, lo más probable es que ese conocimiento sería cierto y seguro. ¿Ah? Ahora, si uno quiere profesionalizar eso y hacerlo de una manera mucho más profesional, claro, ir a la universidad, estudiar alguna carrera científica y desarrollar eso en su actividad diaria de trabajo. Pero es así como se va construyendo el conocimiento actual de todo lo que tenemos a nuestro alrededor, las cámaras que están usando ustedes para grabar en este momento, los celulares que ocupo a diario, la tecnología, los GPS que estoy utilizando, todo eso viene de los estudios y aportes de la ciencia. También estoy consciente de que estos conocimientos no son absolutos. Muy por el contrario, el ser humano en su búsqueda espiritual y en su búsqueda de lo que es el conocimiento puede establecer distintos conocimientos de cualquier cosa. Lo que hace la ciencia a distinción de aquello es las preguntas. ¿Ah? Es cómo se pregunta una cosa y cómo se pregunta otra. En ciencia tú tienes que tener preguntas que sean contestables científicamente, es decir, en base a la evidencia y en base a la verificabilidad, en relación a poder verificar bien ese fenómeno. Y cuando tú aconteces de esa manera, estás haciendo ciencia, estás haciendo el método científico. Es por eso que plantea esa ventaja en este tipo de conocimiento y en estas preguntas que son eficientes en el diario vivir, en lo cotidiano. Nadie puede negar de que hoy por hoy somos hijos de la ciencia, de la tecnología, que es su brazo, digamos, más conocido. Todos estamos preocupados del último celular que sale, ¿no? El iPhone 6, el iPhone 7. Cada vez que la ciencia avanza, queremos nosotros ser usuarios de esa ciencia. El tema es que a mí me complica es que somos todos usuarios de la ciencia, pero muy pocos conocemos cómo realmente funciona la ciencia. Y es por eso que da un poco de risa ver cómo algunas personas critican a la ciencia constantemente. En algunos cultos religiosos, por ejemplo, la consideran dogmática, la consideran casi el anticristo y cosas por el estilo. Y tú ves como, por ejemplo, a través de las redes sociales, a través de los WhatsApp, a través de toda la tecnología, incluso de los propios iPhone y sistemas de tablet, promueven su ideología, es decir, usan la ciencia que critican. O cuando alguna persona que critica también mucho a la ciencia se enferma gravemente de algún tipo de patología, digamos, complicada, un cáncer, qué sé yo, o algo por el estilo. Te aseguro que va a recurrir a todo lo que la tecnología y la ciencia pueden entregar ahora para sanarse, que rezar o seguir, digamos, algunas prácticas de lo que era la medicina chamánica antigua, por ejemplo. Bueno, el libro generalmente conocido como El mundo de sus demonios, que es una obra de Carl Sagan, un gran divulgador de la ciencia que por la década de los 80, 90 desarrolló esta famosa serie Cosmos, que es una serie de 13 capítulos donde abordó distintos temas, principalmente del ámbito científico y también de la pseudociencia. De hecho, este libro que tú puedes ver acá, El mundo de sus demonios, es un libro que para muchos escépticos se considera la Biblia del escéptico. Todos los que nos hemos metido, digamos, en estos temas, hemos de una u otra manera pasado por alguna obra de Sagan, Mundo de sus demonios, Cosmos, qué sé yo, Los dragones del Edén y grandes libros que él tiene de manera divulgativa. Ante el tema de las ideas engañosas, por ejemplo, Sagan lo plantea muy claramente cuando dice que si nosotros seguimos ideas que son falsas y una mezcla entre superstición e ignorancia, dice que llegan a transformarse en una especie de bomba de tiempo que en cualquier momento puede explotar. Y al hacerlo va a traer una serie de consecuencias para nosotros mismos. El problema de una idea falsa, una idea engañosa, es que nosotros podemos seguir esa idea sin ningún tipo de contrastación y podemos llegar a creer aquello que es falso. ¿Por qué llegamos a creer aquello que es falso? Bueno, hay muchas razones. Michael Shermer, por ejemplo, el fundador de lo que es el movimiento escéptico norteamericano, también psicólogo, plantea que una de las problemáticas que plantean las ideas engañosas es que lo hacen porque se basan en principios evolutivos naturales que tenemos los seres humanos. Nosotros creemos que conocemos el mundo tal cual es, de acuerdo a nuestros sentidos,
pero no nos hacemos la pregunta inversa de entender si esos sentidos realmente nos engañan o nos están diciendo la verdad. Y tenemos una serie de sesgos, por ejemplo, que se conocen en el ámbito de la psicología, los sesgos cognitivos que se conocen, es decir, preconceptos y preideas que tenemos guardadas en torno a lo que una tendencia natural a aceptar o no aceptar algo como cierto. Por ejemplo, uno de los sesgos más comunes son el sesgo de confirmación. Es decir, te voy a nombrar alguno. Plantear la idea de que ante una información que yo tengo sobre algún tema particular, significa que toda aquella idea que tenga relación con esa idea que yo tengo, esa preconcepción inicial de algo, va a ser valorada. Es decir, si yo creo, por ejemplo, en lo extraterrestre y empiezo a tener información y a buscar información que afirma esa idea, lo más probable es que yo acepte esa información de la manera más, digamos, consecuente posible, más condescendiente posible. Pero sin embargo, cualquier idea que vaya en contra de esa creencia va a ser considerada nefasta o yo la voy a erradicar, es decir, no la voy a considerar. Toda la información que va en contra de mis propias creencias la voy a erradicar. El mismo principio lo puedo aplicar a cualquier religión o cualquier creencia dogmática. Sin embargo, ese sesgo me hace entonces aceptar por cierto algunas cosas y rechazar otras. El escepticismo científico te plantea todo lo contrario, te plantea la idea de que tengo que tomar toda la información disponible y sobre esa ir correlacionando con mi modelo de realidad. ¿Qué hace que una idea sea mejor que otra? Su correlación con la realidad. Si yo creo, por ejemplo, o conozco que la ley de gravedad hace que las cosas caigan al suelo, no me subiría al segundo piso de mi casa o a un quinto piso y me lanzaría al vacío. Sería un absurdo, a no ser que yo crea que puedo, tal vez, no sé, obviar esa ley universal de gravedad de Newton. El que quiera pensar eso, que lo haga, ¿no? Lo invito a que vaya a hacerlo y desconstruya la realidad y la expresa de otra manera, como dicen algunos filósofos postmodernos. Entonces, entender los sesgos a los que estamos expuestos nos ayuda mucho a ir interpretando la realidad de una manera mucho más coherente, mucho más sistematizada. Otro sesgo común es el sesgo de retrospectivo, que es uno de los sesgos peligrosos porque ayuda a ir modificando nuestros recuerdos. Cuando yo tengo, por ejemplo, un recuerdo de algo que sucedió y tiendo a volver a pensarlo en un tiempo posterior, lo más probable es que ese recuerdo se vaya modificando y vaya cambiando con respecto a la experiencia que voy adquiriendo en el tiempo. Es por eso que en términos policiales, por ejemplo, el testimonio es la cadena más débil del conocimiento, porque el testimonio está teñido de experiencias personales. Es por eso que uno a veces tiende a afirmar cosas que no existen o cosas que no pasaron y las dice como ciertas. O a no haber cosas que sí pasaron y no las vio. Es como cuando tú te encuentras en el curso, por ejemplo, con tus compañeros, después de tanto tiempo estar en la universidad o en la escuela, y te pones a recordar cosas del pasado y ellos te empiezan a contar cosas que tú has hecho de las cuales tú tienes ni siquiera noción ni recuerdo de haber acontecido. Sin embargo, empiezas después a aceptarlas como reales. Ah, sí, yo me acuerdo cuando hice esto, cuando hice aquello. Y resulta que después esta persona dice, oye, no sabes qué, me confundí, tú no eras, te confundí con otro compañero. Entonces, ese recuerdo y esa deconstrucción que hicieron de tu memoria empieza a validarse en ti mismo y lo aceptas como real y después resulta que era totalmente falso. Entonces, el recuerdo generalmente es algo que está totalmente negado a lo que es la evidencia científica y por eso que uno se funda más en el dato, más que en la experiencia personal. De hecho, nuestro cerebro está estructurado de una manera que es engañosa, no es perfecta. Nuestros ojos no ven las cosas tal como son. De hecho, nosotros vemos solamente un espectro de la luz, que es la luz visible, pero no vemos la luz ultravioleta, no vemos, qué sé yo, los rayos gamma, no vemos todo aquellos otros aspectos de la luz que no están vigentes en nuestros parámetros objetivos. Por lo tanto, entender eso es súper importante. Los sesgos son tremendamente relevantes y hay que conocerlos, porque si no podemos ser engañados. Si tú también a eso le agregas todo lo que es la introducción al pensamiento crítico, que es un objetivo transversal fundamental en la educación y del que se ejerce poco trabajo en los colegios, porque generalmente no nos enseñan a pensar, nos enseñan a copiar lo que los profesores dicen o lo que otro dijo antes que nosotros. Ejercitar el libre pensamiento y ejercitar el pensamiento crítico es algo que debiera promoverse en todo nivel en la escuela y que sin embargo ejercemos bastante poco. Entonces, si le sumas un escaso pensamiento crítico, si le agregas los sesgos cognitivos y si a eso le agregas un completo analfabetismo científico, nos estamos dando cuenta que estamos llegando a esto que Sagan dijo, ¿no? Y estamos tratando y llenándonos de supersticiones, de pensamiento mágico exagerado, y esa mezcla con la ignorancia, como lo dice Sagan, puede producir una bomba de tiempo que en cualquier momento nos va a estallar en la cara y que nos va a afectar a nosotros mismos.
Es por eso que ser escéptico y dudar por buscar una mejor afirmación es mucho más efectivo que seguir aferrándonos a creencias que están del todo radicadas o totalmente refutadas por la ciencia. Sí. Una de las formas de reconocer una idea fraudulenta o una idea de este tipo es porque generalmente se nos presenta como una verdad absoluta, es decir, una verdad que no tiene ningún tipo de refutación. Es una de las primeras cosas a las que nosotros podemos empezar a dudar. Cualquier idea que se nos presente y que tenga una connotación de que contradice los estudios ya establecidos, por ejemplo, cualquier idea que tenga que ver con la idea de que, no sé, alguien es capaz de caminar por el agua, que contradice la física, que alguien es capaz de volar, que alguien es capaz de incluso manipular con las manos ciertas energías que el cuerpo tiene y nunca demostrarlo, es una señal inequívoca que estamos en presencia de una propuesta o una idea totalmente fraudulenta, que busca por lo demás en su precursor buscar algún tipo de ventaja por sobre nosotros, ganar algo a cambio, ¿no? Y generalmente todo lo que hacen, por ejemplo, las gitanas con la famosa ley cuestión de la suerte, que te van a ver las manos, te dicen, para saber cómo te va, o incluso te lo venden como la idea de que, dado que tú hiciste algo positivo por ello, qué sé yo, me dijiste la hora, te pregunto la hora y me la dices, yo te voy a agradecer ese gesto viéndote la suerte, por ejemplo. Y para verte la suerte me tienes que pasar tu mano y posteriormente dejar alguna prenda de valor ahí, y posteriormente algún dinerillo y cosas por el estilo, con el fin de que detrás de eso lo que hay es el engaño, la idea de engañarte y tratar de aprovecharme de ti y de tu creencia. Ahora, ¿por qué esta idea agarran tanto vuelo? ¿Por qué son tan potenciadas? Porque generalmente se potencian en los medios de comunicación. Generalmente esta idea del pensamiento mágico, llevado a este nivel de conocimiento, hace que tengamos una tendencia, como te digo, natural a creer cualquier cosa que se nos presente como cierta. Si no somos críticos, somos presa fácil de cualquier charlatán de turno que puede ser o usar esas creencias para engañarnos. Cuando nosotros somos vulnerables emocionalmente, estamos pasando por alguna crisis emocional, cuando tenemos alguna problemática a nivel familiar, económica o laboral, somos presas predilectas de estos personajes que nos tienden a meter esta idea falsa para lograr algún tipo de beneficio hacia nosotros mismos. Es por eso que cuando uno está con problemas en la vida y viene alguien que nos construye, qué sé yo, castillos en el aire y nos dice que somos las personas más maravillosas del mundo y que a través de, no sé, de un cierto entrenamiento yo podría ser capaz de llegar a ciertos niveles de conciencia o ascender en el plano espiritual evolutivo a planos superiores, o voy a lograr modificar mi karma, o voy a ganarme un dharma y voy a hacer una serie de cosas así sin entregar ninguna evidencia, estamos en presencia de ideas fraudulentas. Hay ideas que lo que buscan, como te insisto, es el beneficio de aquel que la promueve. Un beneficio que puede ser económico, un beneficio que puede ser espiritual, porque esta gente busca dos cosas muy importantes, así como lo hacen algunos personajes y así como lo hacen agrupaciones como las sectas, en particular las sectas destructivas. Buscan dinero y buscan poder. Por lo tanto, si yo soy capaz de entregarle eso, van a ser capaces de manipular cualquier idea y cualquier cosa, porque dado que somos vulnerables a ella, van a obtener ellos lo que están buscando y lo que necesitan. La forma de hacerlo son bastante conocidas en el ámbito, digamos, de la psicología, pero tienen que ver con esta idea de, como insisto, presentar ideas que son grandes y elocuentes sin ninguna evidencia, hacernos creer o hacer partícipes de alguna doctrina que tenga que ver con una idea que no tiene, insisto, ningún asidero con la realidad, es decir, que contradice la realidad. Todos los estudios que se han hecho es contraintuitiva, generalmente va contra la intuición natural de nosotros. Son señales que estamos entre ideas fraudulentas, que si no las entendemos como tales y por el contrario las adscribimos como reales, nos pueden llevar a tener serias consecuencias en nuestras vidas, consecuencias que se pueden dar en el ámbito de la toma de decisiones. Si yo le creo al astrólogo de turno, por ejemplo, en dónde invertir mi dinero, lo más probable es que me equivoque y lo pierda. Si yo le sigo en la corriente a aquel que me promueve alguna solución, una panacea para curar el cáncer, y dejo la medicina tradicional y me adscribo a una medicina alternativa, lo más probable es que me muera. Y si yo logro, digamos, entender de que el mundo al que estoy totalmente viendo cotidianamente me lo venden como algo que no es, como lo podría ser alguna corriente más bien New Age, lo más probable es que tenga algún tipo de discrepancia con la realidad y problemáticas principalmente en el diario vivir con mi familia, con lo que está alrededor, y de esa manera logre tener o mermar mi calidad de vida en vez de mejorarla. Bueno, la verdad que las problemáticas que afligen al hombre contemporáneo son múltiples. No hay, podríamos decir, un solo gran problema que hay que resolver.
muy por el contrario, estamos llenos de problemas a nivel individual y colectivo que requieren una atención inmediata. Pero si yo tuviera que verlo de una perspectiva más bien escéptica o psicológica, diría que una de las grandes problemáticas que enfrenta el hombre actualmente es el egoísmo, por un lado, el gran egoísmo que uno tiene o que tenemos generalmente el ser humano en comparación al resto de nuestros congéneres, y otra gran problemática podría situarla en dos ámbitos que serían la enorme ignorancia que tenemos sobre las cosas e incluso la ignorancia que ignoramos esas cosas, también sería muy relevante e importante. Y otra cosa sería también la falta de empatía o la falta de cooperación, que puede derivar del egoísmo, ¿no?, que tenemos también los seres humanos y que es muy grande. Y por sobre todo también la gran irracionalidad, es decir, esta tendencia, como te digo, a ir en contra del sistema, en contra de las creencias establecidas o en contra de la razón, por abrazar quimeras o cantos de sirena que a veces no son y nos suenan muy positivos en este ámbito. Eso sí lo podemos agregar en grandes términos, sino las grandes problemáticas que tiene el ser humano. Otra cosa que veo yo desde el punto de vista profesional y escéptico es este enorme vacío existencial que tiene el ser humano, esta enorme necesidad de creer. Estamos y nos sentimos en una sociedad completamente, podríamos decir, utilitaria, donde la mayoría de nosotros estamos situados en este trabajar diario, cumplir ciertos horarios laborales que son muy extensos, trabajar, qué sé yo, como un animal, llegar a nuestra casa muertos de cansados, a tener que cumplir otras obligaciones que son el cuidado de los hijos, qué sé yo, las cosas de la casa, las cosas domésticas, y toda esta situación de rutina de vida te mantiene en un sistema tal que te hace caer en una rutina y una cadena que finalmente te va a producir una infelicidad constante. El ser humano hoy por hoy no es feliz, no es del todo feliz, a no ser que sean algunos pocos, pero la gran mayoría no es feliz. Está descontento con su trabajo, está descontento con su vida, está teniendo crisis existencial en torno a esta gran pregunta que es fundamental y que viene de la filosofía y que nunca nos respondemos. ¿Quiénes somos realmente? ¿Por qué estamos acá? ¿Y para dónde va el género humano? Son preguntas que están latentes y están presentes siempre en la humanidad, pero que no siempre tocamos. Esa desidia ante estas preguntas fundamentales que nos dan sentido a la vida, podría decirte yo también que es otra gran problemática que tenemos. No nos cuestionamos la vida, no la analizamos como tal y no abordamos aquellos temas que son fundamentales y de aquello que hay que hablar. En psicología siempre decimos, en consultas privadas, por ejemplo, o en clínica, aquello de lo que no se habla justamente a veces es lo más importante y que tenemos que hacer ver y con lo que podemos trabajar. Entonces, podríamos decir de que esta crisis existencial que aflige al hombre hoy por hoy tiene que ver con ese lado, con esta carencia de valores que estamos teniendo continuamente, con esta pérdida del sentido del humano, podría decir Viktor Frankl, esto que se ha ido perdiendo y que ha tenido como auge, digamos, el egoísmo, que ha empezado a crecer de manera exponencial. Parece ser de que el sistema actual de vida nos lleva a eso, nos lleva a, qué sé yo, este sistema, podéis decirlo capitalista, neoliberal o como tú lo quieras mencionar, hace que el ser humano se empiece a preocupar más por uno mismo que por el resto. Y ese es un despropósito total, porque a la medida que nos hacemos más individualistas, volvemos a vivir en nuestras propias burbujas existenciales sin poder ver ni tener la capacidad de ver al otro. Y cuando dejamos de cooperar y dejamos de trabajar en equipo y dejamos de atendernos como tal y como seres humanos, empezamos justamente a perder aquello que nos caracteriza, que es nuestra humanidad. Nuestros antiguos, qué sé yo, ancestros prehistóricos vivían y elaboraban su vida de acuerdo a la colectividad, de acuerdo a lo que era capaz de desarrollarse como individuo, como grupo de trabajo. No importaba tanto el individuo, lo que importaba era el grupo, era la tribu, era el todo, era el cuidado de unos a otros. Eso se ha ido perdiendo, producto que nos hemos refugiado, te insisto, en nuestras burbujas existenciales. Entonces, a raíz de eso, entre el ser humano es más individuo y por lo tanto se quiere diferenciar del resto, es cuando empezamos a alejarnos de esta convivencia que yo te estoy planteando y que sería muy necesaria para poder salvar el género humano si es que pensamos que podríamos vivir en 100, 200 años más. No lo sé, con el daño ecológico, el libre uso de la energía que estamos teniendo y el aprovechamiento innato que tienen las grandes corporaciones por sobre las minorías o las mayorías empobrecidas, podríamos decirnos que estamos en un camino que no se ve muy promisorio, no se ve muy positivo a largo plazo en el tiempo. La solución es volver a aquello que nos une,
aquello, en vez de estar preocupados en política, en ideología, en religión, sobre aquello que nos separa, debiéramos empezar a preocuparnos por aquellas cosas que nos unen como seres humanos, que son cosas súper simples: trabajo, equipo, cooperación, empatía, ser capaces de ponernos en el lugar del otro. Mira qué tan importante es eso, y que muy pocas veces lo hacemos. Saber cambiar cosas tan simples como también que íbamos perdiendo, como estos valores que son el saludar, cosas tan simples como el saludar, los valores en la educación, promover eso, o la cultura cívica en los niños, en los colegios. También han disminuido las horas de filosofía en los colegios y han disminuido las horas de educación cívica, dos fundamentos esenciales para construir lo que es un ser humano en la sociedad. Entonces, si no estamos teniendo eso en los colegios y nos estamos transformando solamente en máquinas de producción, estamos siguiendo toda la doctrina de Orwell, ¿no?, el Gran Hermano y todo este tipo de cosas, de producir gente en serie, gente alineada, lo más probable es que tengamos muy pocas posibilidades de trabajar en grupo y trabajar en equipo. Por eso que volver a eso sería un acierto en la educación y en la sociedad, para poder llegar a avanzar y crecer como un todo, como un conjunto. Ahí necesitamos fomentar aspectos como la tolerancia, que te permite aceptar la diversidad. Da lo mismo las creencias que tenga la gente, si es que se respetan unas a otras. Porque si ya no se respetan y queremos imponer una por sobre otra, caemos en estos sistemas totalitarios que hacen que finalmente terminemos, digamos, desuniéndonos en vez de uniéndonos. Así que yo diría que por ahí va el camino, y esos son los grandes problemas que está enfrentando el ser humano ahora. Una crisis existencial profunda que te produce mucha infelicidad y por lo tanto te permite abrigar cualquier quimera, cualquier canto de sirena que puedas escuchar por ahí. Y por otro lado, la poca responsabilidad que tenemos como seres humanos para hacernos cargo de esos problemas y tratar de solucionarlos de manera grupal, de manera colectiva, en equipos de trabajo. La razón es una forma de ver y observar el mundo de acuerdo a parámetros y sistemas lógicos en cuanto a lo que yo estoy pensando, creyendo. Es indudable que todo el mundo piensa, o sea, nadie podría decir de que no pensamos, todo el mundo piensa. Pero fíjate que pensar correctamente o pensar de manera sistematizada requiere un cierto esfuerzo, requiere un trabajo que tiene a la base, como digo, los principios lógicos de pensamiento. Y cuando tú quieres hacer ciencia o quieres basar tus fundamentos o epistemologías de vida en torno a la razón, tienes que regirte entonces por esos parámetros. Por lo tanto, sería una sistematización de procesos, una forma de ver el mundo con cierta coherencia, cumpliendo ciertos principios, principio de identidad, el principio de no contradicción y una serie de otros factores que involucran la razón, que te hacen ver el mundo de una manera, podríamos decir, un poquito más coherente y lógica ante el fenómeno que estás observando. Eso sería, en síntesis, lo que es la razón. Ahora, basar el conocimiento científico en la razón, evidentemente, es mucho más entretenido, digamos, o mucho más efectivo que basarlo en otros sistemas de creencia. Antiguamente, cuando empieza los primeros atisbos del empirismo de Bacon, por ejemplo, que basaba el conocimiento que se obtenía en base a la experiencia, y por otro lado tenía otro personaje que planteaba que no, que esto era de acuerdo a la razón, que era innata y que venía de los seres humanos, había ciertas contradicciones que venían con ciertas problemáticas. Pero en todo lo que tiene que ver con el desarrollo del conocimiento, tú puedes empezar a darte cuenta que estos sistemas fueron cambiando y fueron mutando. Por ejemplo, el empirismo, que planteaba que había que conocer las cosas de acuerdo a la experiencia, a los sentidos, expresaba cierto avance en lo que era el conocimiento, pero también ciertas dificultades. Como por ejemplo, si yo planteaba la idea de que, qué sé yo, todos los metales se funden, ponte tú, a 1000 grados. Y esa era la premisa que yo manifestaba. Para que se produciera de manera empírica el conocimiento de esa afirmación, debía yo entonces pescar toda la tabla periódica de los elementos y empezar a fundir elementos a 1000 grados y ver que todos se fundieran. Entonces, si tú te imaginas esa correlación, podrías darte cuenta que teníamos que tomar todos estos elementos de la tabla periódica para producir ese efecto, de chequear a los sentidos de que se desintegran a 1000 grados. Es un trabajo atroz y un trabajo que requiere mucho tiempo y mucho trabajo, observación y de análisis y trabajo. Por lo tanto, ahí el empirismo queda un poquito cojo, porque justamente llevar todos los conocimientos a la experiencia es algo tremendamente limitado.
¿Y cuál sería el gran problema? El tiempo que requiere ese análisis. Es por eso que Karl Popper planteó un mecanismo lógico bastante importante dentro de lo que es la teoría del conocimiento, que fue justamente el contraejemplo, descubrir este artilugio de la lógica tan bien elaborado que tiene que ver con el contraejemplo, es decir, con el principio de refutación. Es decir, siguiendo la lógica de este planteamiento de tener que fundir todos los metales a 1000 grados, si al menos uno de esos metales no se fundiera a esa temperatura, significa entonces que la hipótesis es falsa. Y al descubrir que es falsa no tengo necesidad de seguir probando el resto de los metales, ¿te fijas? Es el principio de refutación, el principio popperiano de refutación, que fue un contraargumento lógico muy interesante en la teoría del conocimiento. Por lo tanto, yo no tengo que hacer eso. Basta que yo encuentre un factor que esté en contra de la premisa imperante para considerarla falsa. Es por eso que, siguiendo los silogismos aristotélicos de la premisa mayor, la premisa menor y la conclusión, estaría, digamos, infundada en ese contexto. Es decir, basta que encuentre un contraejemplo de algo para hacer de que esa hipótesis sea totalmente descartada. Eso es lo que se llama la falsación o el principio de refutación que se usa hoy por hoy en la lógica. Y es muy entretenido entenderlo de esa manera, comprenderlo así. Por lo tanto, siguiendo el parámetro de la razón, en lo que estábamos, ¿cierto? Siguiendo con eso, uno tendría que darse cuenta que la razón fundada entonces en un método deductivo, es decir, de tomar variables y observarlas alrededor y desde ahí construir el conocimiento, es mucho mejor que empezar, digamos, a experimentar por cada cosa en particular. Ese era uno de los problemas que tenía el empirismo y que gracias a Popper, digamos, fue solucionado con esta teoría de la falsación. Sin embargo, saber qué es lo que es ciencia versus lo que no es ciencia se funda finalmente en el principio de la razón. También tiene otro ejemplo que podríamos situar en todo lo que fue el Círculo de Viena, que fue un grupo de filósofos intelectuales, entre ellos Wittgenstein y otros más, que trataron de establecer de que para hacer algo científico, para hacer algo que fuera realmente considerado como tal, debía pasar ciertas reglas lingüísticas, es decir, debía ser expresado de forma lingüística tal que su propio fundamento y expresión no fuera contradictorio. Entonces ahí se siguió esto de las premisas y se empezó a manifestar que aquello que debía considerarse como ciencia debía ser expresado entonces en términos científicos y en términos de palabras científicas. Si no, podía ser otra cosa. Esto era la idea de poder zafarnos de la metafísica, ¿no? De construir un conocimiento en base a un conocimiento tal que fuera distinto a lo que era la metafísica. Hoy por hoy podríamos pensar de que eso no se da en el cotidiano vivir. La gente no anda haciendo afirmaciones o premisas aristotélicas sobre la vida, sin embargo vive nomás, vive y fundamenta su base a eso. Pero basarse en la razón, insisto, te ayuda a tener un sistema de conocimientos lógicos que te permite hacer comparaciones, que te permite hacer predicciones y que te permite basar tus juicios o tus opiniones en base a conocimiento cierto para evitar equivocarse. Con respecto a la posibilidad de que exista vida más allá del universo, con respecto a la existencia de Dios, con esta idea en torno a lo que es la vida después de la muerte, los fenómenos sí, los fenómenos parapsicológicos, el espiritismo, la existencia de los espíritus y ese tipo de cosas, la ciencia tiene una opinión bastante clara al respecto. No es acá negar o afirmar. Lo que una persona de ciencias te diría es que lo más interesante de estas preguntas es tratar de plantearlas en términos científicos. Porque si estas investigaciones sobre estos elementos en particular que hemos mencionado, tú lo llevas a una metodología muy sensible o proclive a la ciencia, lo más probable es que lo puedas estudiar. De hecho, se ha hecho. A mí me da mucha risa cuando empiezan a criticar a la ciencia de que no se metió en estos temas, cuando si alguien sabe un poco lo que es el conocimiento de la ciencia, se dará cuenta que, por ejemplo, el estudio del alma, hay un trabajo que hizo Francis Crick, que es el descubridor del ADN, que ha estado trabajando en poder probar lo que es la existencia del alma, qué sé yo, y tantos otros fenómenos, los fenómenos sí o los fenómenos parapsicológicos, ya con Joseph Ryan en adelante y todo lo que fueron los estudios de la Sociedad de Investigación Parapsicológica de Londres y la versión americana de lo mismo. Incluso acá en Chile tuvimos acá el gran profesor Oneto, que manifestó toda una serie de estudios sistemáticos y bastante, digamos, bastante
podríamos decir, exquisito en lo que es su preparación, fueron estudios que estudiaron por mucho tiempo la parapsicología. Nout Craven en Argentina lo mismo, siguieron trabajos muy elaborados al respecto. Pero el tema es que las conclusiones de estos trabajos han llegado y han sido siempre coherentes en una respuesta. No existen evidencias que puedan afirmar esas cosas. Por lo tanto, los estudios se han hecho, se han llegado a las investigaciones. La búsqueda de vida extraterrestre, por ejemplo, es lo que también se dice que la ciencia no ha hecho, y sí lo ha hecho en varias ocasiones. De hecho, el fenómeno OVNI ha sido estudiado por universidades por mucho tiempo en adelante, pero se han llegado a conclusiones que a veces no son del todo atractivas para los creyentes precursores de estas doctrinas. Por ejemplo, el mismo espiritismo, Allan Kardec en adelante, y todo lo que fue la sociedad teosófica con Madame Blavatsky, todo lo que se enquenó después, también se estudió. De hecho, el propio Houdini, que comentaba anteriormente yo por ahí, fue un bastante, digamos, promotor de estas ideas parapsicológicas y refutador de las mismas, dado que él era muy amigo de Arthur Conan Doyle, que era uno de los autores de Sherlock Holmes y que era muy creyente de estas cosas. Entonces, la amistad, de hecho, justamente termina por esta situación. Entonces, creer en estas cosas, como te digo, es totalmente un acto de voluntad que cualquier persona puede hacer. Todos son libres de creer lo que quieran. El problema es que cuando estas creencias las tratan de pasar por verdad, es cuando la ciencia entra en contradicción. Entonces, la ciencia te diría: estas preguntas son interesantes siempre y cuando se expresen de manera científica. Si no, estamos haciendo metafísica, estamos haciendo filosofía, estamos haciendo religión, estamos haciendo otra cosa. Lo que hace que algo sea cierto o no depende de la pregunta y la formulación de aquella. Por ejemplo, la pregunta con respecto a Dios que me planteabas anteriormente. Evidentemente es una pregunta que la ciencia no te puede contestar. No te puede decir si Dios es verdadero o falso. Porque primero que nada, la formulación de la pregunta no es científica, porque yo no lo puedo verificar. Siguiendo esta idea que les planteé anteriormente de lo que es la falsación de Popper o la verificación, el fenómeno verificable, no podríamos entonces entender la existencia de Dios o un fenómeno paranormal si es que no tengo la evidencia de aquello, primero que nada. Sagan también lo decía, en base a un filósofo anterior, que afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. Y todas estas corrientes ideológicas o sistemas de creencias en lo extraterrestre, en lo paranormal, en la religiosidad, plantean premisas que evidentemente parten de una base que no es sólida, porque son premisas que no tienen ningún asidero con la realidad, ningún asidero con la evidencia. Es un sistema de creencias fundado en la fe. Y la fe, al contrario de la razón, acepta como ciertas cosas sin ninguna evidencia. La razón, por otro lado, y el método científico busca esa evidencia para poder fundamentar un fenómeno. Entonces ahí estamos en presencia de dos doctrinas que son totalmente contradictorias. O sea, yo no puedo basar mi conocimiento, o sea, lo puedo hacer, pero si quiero construir un conocimiento real, fidedigno, sistemático, tengo que alejarme de lo que sería una doctrina metafísica, una doctrina religiosa o ideológica. Muy por el contrario, a veces el científico tiene que, digamos, luchar contra sus propias creencias y sus propios gustos sobre algún fenómeno en particular. Me tocó trabajar años a mí en un laboratorio de neurociencia y a veces los experimentos que uno quería que le resultaran no salían como uno los esperaba. Y cuando el dato, cuando la evidencia indica que tú estás equivocado, un científico debiera obviamente dejar aquella creencia que tanto le gusta y que tanto le atrae y cambiarlo por lo que le está entregando el fenómeno nuevo, la nueva evidencia, lo que está apareciendo por ahí. Sin embargo, estas doctrinas anteriores que mencionamos van en contra de eso. Por ejemplo, todo lo que es el espiritismo, que comienza con un engaño que hacían un par de hermanitas en Nueva York, que son las hermanitas Fox, haciendo ruidos con los dedos de los pies, lograban ocasionar ciertos raps que se conocen en parapsicología, de la que emanó todo lo que fue el conocimiento del espiritismo, todo lo que fue esta idea que se transformó en religión. En Brasil se llama espírita, esta corriente, y que manifiesta la existencia de los espíritus. Una de las propias hermanas Fox, fíjate tú, que antes de morir, arrepentida de todo esto, manifestó públicamente el engaño que ella y su hermana habían hecho durante todo este tiempo. Pero esa cosa nunca te la cuentan, digamos, los espiritistas. Tampoco te cuentan que otros fenómenos han sido totalmente erradicados. Por ejemplo, todo lo que fueron los estudios en parapsicología de Ryan está totalmente refutado. No existe tal fenómeno, sí, hasta el momento. Ojo, que no lo estamos negando. Estamos diciendo que hasta el momento no existe evidencia clara y contundente de que eso sea real. Por lo tanto, tampoco la energía del Reiki, el Feng Shui,
el chi de los chinos y todo ese tipo de cosas que tendemos a mencionar y que funcionan en el ideario popular de las personas y sobre todo las medicinas alternativas, ha tenido nunca en cuenta que eso que se está expresando, manifestando, sea real. Así que un buen escéptico o una buena persona que duda diría, ante cada afirmación que usted me presente como cierta, primero vamos a dudar de ella y vamos a ver si se correlaciona con la realidad. Si yo digo que tengo poderes, qué sé yo, un escéptico le diría sencillamente, bueno, demuéstrelo, haga algo que pueda, digamos, a demostrar que aquello que usted dice que hace sea cierto. Y aún así, si aparece, tratar de ver cuál sería una explicación alternativa o posible, la hipótesis alternativas que se llaman, ante un fenómeno. Y desde ahí llegar a una conclusión. Ahora, si la evidencia es contundente, no queda más que aceptar entonces que la realidad de estas cosas que se plantean ahora sin evidencia podrían a lo mejor en algún momento llegar a constituirse en una realidad. Bueno, la gente se aferra a las creencias ancestrales porque principalmente, o a la religión, porque son creencias que son muy consoladoras. Son, como dirían por ahí, aspirinas metafísicas que uno puede tomar y pensar que, dado que existen, por lo tanto mi vida puede ser mejor, en torno al abrazo de esa creencia que me llena. Principalmente porque las creencias mágicas, las creencias misteriosas, las creencias más bien religiosas son muy consoladoras. Alimentan todo lo que son nuestras emociones primarias, nuestra noción y aversión al miedo, por ejemplo. Porque si yo tengo miedo a la oscuridad y de pronto alguien me dice que con cierto amuleto, con cierto rezo yo me expío, digamos, de esos temores nocturnos, lo más probable es que me adscriba fácilmente a esa creencia. El triunfo de esas creencias, porque son, como te insisto, muy consoladoras, muy lucuburantes, son muy tentadoras y de una u otra manera me mantienen a mí en paz conmigo mismo, me llenan la vida. Y es por eso que son mucho más populares y mucho más cercanas que otros conocimientos, como el conocimiento que te trata, digamos, de ofrecer la ciencia. Que, te insisto, un conocimiento tremendamente maravilloso, tremendamente digno de apreciar y entender cuando se le conoce y no se le teme. Me hiciste acordar la época en que cuando, por ejemplo, empezaron recién a hacerse todo lo que fueron las campañas de vacunación en Chile. Me contaba una enfermera que entrevisté en algún programa de los que hacía yo antes, que para ir a poder vacunar a la gente había que ir con carabineros para poder ir a buscarlos a las casas y casi tomarlos detenidos y vacunarlos. Porque el temor a la ciencia ha existido siempre, desde el principio de los tiempos. Uno siempre le teme a lo que desconoce. Y como nosotros estamos en un país que promueve poco la divulgación científica, un país que habla poco de la ciencia, lo más probable es que la mayoría de las personas le temamos a la ciencia, porque no la conocemos. Y como tampoco ofrece ideas consoladoras, tampoco tenemos también este estereotipo del científico como un tipo con bata blanca y pelo loco a los Albert Einstein, así, que comete locuras y hace barbaridades y que trabaja para los poderosos. Lo más probable es que la versión que tengamos no solamente sea la ciencia, sino también al científico, que tampoco lo conocemos bien. Nos damos cuenta que es una persona común y corriente, con virtudes y defectos como todo. Entonces el triunfo, insisto, de estas creencias es su valor consolador, su valor emotivo, porque nos llenan, nos contemplan y nos mantienen, digamos, en paz con nosotros mismos. Aspirinas metafísicas le llamo yo a ese tipo de cuestiones. Y es por eso que nos mantienen en ese estado. Distinto a los conocimientos que te ofrece la razón, que por otro lado son mucho más certeros, pero son mucho más a veces desprovistos un poquito de esta emocionalidad. ¿Por qué? Porque a la ciencia le falta emoción, a la ciencia le falta espiritualidad, incluso arte. Yo creo que esas cosas son totalmente complementarias, pero que viven en distintos dominios y separados, porque no se unen. Un colega mío me contaba que la mejor forma de hacer ciencia en un país es teniendo buenos cafés, como los tiene Francia, por ejemplo, donde el mayor conocimiento se produce cuando existe este multiculturalismo de ideas y de corrientes. No es entonces, digamos, nefasto juntar un científico con un pintor, tal vez un escultor y algún profesor, qué sé yo, o alguien de las humanidades, a conversar y debatir estas cosas. Estas cosas no se hablan nunca, no se promueven nunca. Lo mejor sale de estos debates, de estas conversaciones. Por eso que estos programas como el tuyo son tremendamente relevantes, porque promueven y hacen a la gente pensar. Distintos sean sus ideologías, pero lo hace pensar, y eso es importante. Nos falta pensar, nos falta llegar a esos acuerdos.
que nos permiten a todos crecer, porque yo siempre he insistido de que nadie es dueño de un conocimiento absoluto. La razón de que nos aferremos tan fervientemente a estas creencias emotivas es porque somos seres emocionales. Si el ser humano somos, te podría decir yo, casi 100% de emoción. La razón es justamente un artilugio inventado por nuestro propio cerebro para justificar la emoción. Y cuando uno es emocional, bueno, se funda y elige, digamos, cosas de acuerdo a esa premisa principal. Por lo tanto, no lo podemos desconocer. No podemos decir de que la razón es algo que está desprovisto a la emoción cuando ambas cosas están totalmente unidas, ¿no? El famoso teorema, máxima de Descartes, no pienso, luego existo. Yo te agregaría que uno existe mientras piensa. Por ejemplo, podría ser una manera de entenderlo. Entonces, por eso es que estamos tan aferrados a estas creencias de tipo, digamos, no verificables, digamos. Si tuviera que pensar yo en un mensaje que le pudiéramos dar a la audiencia que nos está escuchando en tu programa, lo primero que se me ocurre decirles es que si quieren un mensaje, lo primero que les puedo agregar es que no hay tal mensaje. No hay ningún mensaje que yo les pueda entregar o cualquier otra persona lo pueda buscar si no lo encuentran primero por ellos mismos. Es decir, más allá de buscar estas quimeras que nos vienen a solucionar los problemas desde afuera, en un gurú de turno, en un personaje, en una doctrina, en una religión, lo mejor que uno puede hacer es cuestionarlo todo. Buscar por sí mismo cuáles son las respuestas posibles y claras a las preguntas fundamentales que el ser humano se hace. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? Por ejemplo. No saco nada con buscar eso afuera cuando todo eso, nos dicen las corrientes, a aquellos que les gusta también la espiritualidad, lo tiene uno mismo. Lo tiene uno mismo y lo puede responder por un trabajo interior, un trabajo en uno mismo. Cada uno es libre de buscar esa explicación donde mejor le plazca, ¿no? Yo, como escéptico y como una persona vinculada a la humanidad y a la ciencia, te podría decir que encuentro que esa respuesta la podemos encontrar maravillosamente en la ciencia. Cuando uno descubre que cosas como el misterio, cosas como esta sed de descubrimiento y de exploración por lo desconocido están presentes continuamente en lo que es el trabajo de la ciencia, uno puede darse cuenta que ahí está justamente aquello que tanto uno lo evoca y lo profundiza en esta sed de conocimiento. Cuando te logras maravillar con, qué sé yo, con el cielo estrellado, cuando te das cuenta de que todo lo que hay en el universo afuera y esa luz que tú ves de las estrellas salió hace muchos años y que por lo tanto esas estrellas podrían ya no existir y que vivimos en el pasado del universo en vez del presente, te vas dando cuenta y descubriendo cosas maravillosas. Cuando te das cuenta, por ejemplo, de que el gran misterio de lo que es el hombre viene de lo que fue la explosión de una supernova. Cuando te das cuenta que el hierro de tu sangre, el calcio de tus huesos, el carbono de tu cerebro, todos esos átomos partieron alguna vez en una explosión de una gran estrella y que hoy por hoy se hacen conciencia. Cuando te das cuenta de que la energía primero, original del universo, derivó en materia y esa materia evolucionó a través de los organismos unicelulares a pluricelulares y posteriormente desarrollaron la vida. Y hoy por hoy un ser humano como el que te está hablando en este momento, te podría decir de que ese es un secreto y una maravilla tremenda. Cómo la energía se transforma en materia y cómo materia se transforma en conciencia. Cómo que es que esa conciencia misma hoy habla y se expresa como dando cuenta de que este universo es capaz de hacerlo a sí mismo a través de nosotros. Cuando tú logras maravillar con esas cosas que vienen de la ciencia y que por lo demás tienen la ventaja de ser reales, a diferencia de otros sistemas de creencia, te das cuenta que finalmente esa maravilla y ese deseo de búsqueda ancestral que todo ser humano tiene por la aventura y por la exploración puede ser claramente contestado por estos elementos de la ciencia. Si por el contrario tú eliges la otra alternativa, la más bien metafísica, es totalmente válido y un escéptico debería aceptarlo porque no es un negacionista. Hoy por hoy la gente necesita mayor tolerancia, mayor compromiso y aceptación por la diversidad, por las minorías sexuales, las minorías étnicas. Cada uno es libre y es un universo que puede expresarse a sí mismo y expresar lo que quiere y desea al otro sin ningún tipo de dificultad. Si lográramos nosotros desarrollar la tolerancia, si lográramos desarrollar, insisto, el trabajo en equipo, la empatía y por sobre todo, algo de lo que los escépticos a veces nos escuchan poco hablar, el amor. El amor hacia
uno mismo, el amor hacia los otros, el amor hacia los animales, el amor hacia el planeta, podríamos decir que construimos un mundo mejor. Y si tú te empiezas a dar cuenta de que esa es la premisa fundamental, que más que alejarnos unos de otros nos acerca entre los humanos, porque el ser humano tiene muchas diferencias, pero también muchas cosas que los unen. Y el amor es una cosa que nos une a todos. Todos somos sensibles al afecto, todos somos sensibles al amor. Hasta el ser humano tal vez más perverso que te pueda conocer en la vida es inmune, no es inmune, digamos, al afecto y al cariño que se le puede expresar. Si nosotros lográramos hacer una sociedad más cariñosa, más amorosa, más sensible a estas maravillas que te hablo yo de la ciencia y del universo, y pudiéramos trabajar en esa línea, yo creo que tendríamos todos nosotros un mundo mejor. Y si no lo podemos hacer nosotros ahora, que ya estamos viejos, tal vez podríamos empezar a trabajar en un mundo que le pudiéramos dejar a nuestros hijos, que son los herederos finalmente de esta tierra y que tienen que tal vez tomar lo mejor de nosotros. Y eso que está en nosotros, y ese elemento fundamental que nos une y que nos hace únicos como seres humanos, e irrepetible como seres humanos, ya saben que somos un átomo del universo, es algo que tú puedes encontrar en el mundo de la ciencia, que lo puedes transmitir a través de la educación, del pensamiento crítico, y algo que tú puedes entregarle a la gente de mejor manera. Solo así yo veo que podríamos tener un futuro que tiene sus características ya, esto de ser incierto, no sabemos qué nos va a pasar en 50, en 100 años más, pero sí sabemos, haciendo perspectiva en el tiempo, de que si no hacemos algo ahora, lo más probable es que ese futuro no sea tan promisorio como lo estamos esperando. Y la solución no va a venir de un Dios allá afuera que nos va a cuidar y nos va a querer. La solución no viene de los espíritus, tampoco de los extraterrestres. La solución viene del compromiso que yo, usted y todos nosotros hagamos hoy día por cambiar el mundo y por entregar algo mejor a las futuras generaciones. If the general picture, however, of a Big Bang followed by an expanding universe is correct, what happened before that? Was the universe devoid of all matter, and then the matter suddenly, somehow